Y yo. Buenas tardes, Simón Gensel. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Listo, ya está grabándose. Puede comenzar, doctora, cuando quiera. Bueno, llegamos a en las causas de extinción del contrato de trabajo, llegamos al abandono, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora a ver la extinción por voluntad de ambas partes. La extinción por voluntad de ambas partes, o concurrente o por mutuo acuerdo, es aquel que se hace ante un escribano público y en función del cual, en presencia del trabajador, en función del cual las partes mutuamente deciden rescindir el contrato. Esto, al igual que la renuncia, puede llevar una indemnización adicional, una indemnización, digamos, como una compensación por el tiempo de servicios que después podrá o no ser impugnada por el trabajador, pero en principio es una forma lícita, legítima, en función de la cual debe actuar un notario para darle fehaciencia al acto con la presencia personal del trabajador. Esta es una forma bastante usada, seguida de una compensación adicional o una compensación por tiempo de servicios, que en todo caso, en caso de impugnación, habría que ver, porque podría ser lo mismo que la renuncia negociada que se prestó por algunas circunstancias. ¿Se acuerdan que yo les contaba lo del empleado, del trabajador que tiene la mujer enferma, que necesita comprar un medicamento, que no puede? El empleador toma conocimiento de esto y le propone hacer un mutuo acuerdo, por ejemplo. Entonces, ese mutuo acuerdo, si el trabajador después lo impugnaba diciendo que estaba viciada su voluntad porque acredita la situación de necesidad por la que estaba pasando, con los exámenes médicos de su mujer, los certificados médicos, comprobantes de los remedios que había comprado, podría llegar a desarticularse ese mutuo acuerdo. En caso contrario, y también si el monto dado en compensación es un elemento a tener en cuenta, si el monto dado de compensación es muy exiguo con relación a lo que le correspondería en relación a la indemnización debida al trabajador. Y el vencimiento del plazo cierto es el contrato, el llamado contrato a plazo fijo, es decir, cuando el contrato, cuando el contrato a plazo fijo se extingue al debidamente preavisado el trabajador con 1 o 2 meses de anticipación, y es aquel también que dependerá de la naturaleza o de la actividad de que se trate, no depende de la voluntad, debe haber un hecho objetivo que nos lleve a determinar que vamos a contratar a plazo fijo. Si no, si queda sujeto a la discrecionalidad del empleador, quedamos a merced de que va a vivir contratando a plazo fijo para no crear antigüedad con los trabajadores. Entonces, debe incluso hacerse saber, debe hacerse por escrito, haciéndose constar las causales. Y si es un trabajador, por ejemplo, que está reemplazando a otro trabajador, hay que hacer constar a qué trabajador realmente se está reemplazando, siempre con el fin de evitar negociaciones espurias. El contrato a plazo fijo, cuando lleva solamente un mes de trabajo, no debe ser preavisado. En los demás casos debe llevar preaviso. La consecuencia del no dar el preaviso en el contrato a plazo fijo es que el contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado. Por eso es importante dar el preaviso en el caso de que se esté frente a un contrato a plazo fijo, que, repito, no va a depender de la voluntad del empleador, sino de las circunstancias particulares. Cuando el contrato a plazo fijo tiene menos de un año, se extingue
sin indemnización. Basta con el pago de rubros obligatorios y el debido preaviso. En cambio, cuando el contrato a plazo cierto, a plazo fijo, tiene una duración mayor a un año, sí le corresponde la indemnización del artículo 247. Después, el artículo, la diferencia entre el plazo fijo y el contrato eventual, que es el que sigue a continuación en el punto 3, es decir, que en el contrato a plazo fijo se sabe cuándo va a terminar el contrato. En cambio, en el contrato de trabajo eventual hay una eventualidad, por ejemplo, un trabajador que no se sabe cuánto tiempo va a volver por la licencia que está gozando por razones de salud, pongamos. En cambio, si es un caso de una licencia que se sabe cuándo va a terminar, entonces se puede contratar a plazo fijo. En ambos casos puede tratarse de la actividad normal del establecimiento, particularmente en el contrato eventual. Puede tratarse de servicios extraordinarios contratados de antemano o servicios extraordinarios. Por ejemplo, yo tengo una fábrica y quiero hacer un parquizado o un sistema de iluminación. Bueno, puedo contratar, por ejemplo, a plazo fijo. Pueden ser las tareas normales y específicas que están crecidas o puede ser para reemplazo de personal, el plazo fijo. Y también la modalidad eventual es para aquellos casos que se trata de servicios extraordinarios o necesidades extraordinarias. Con esto nos referimos a que puede ser la actividad normal, que generalmente es así en el contrato de plazo eventual, el contrato eventual, que es la misma actividad, pero que hay picos de producción o hay picos de venta en determinadas épocas del año, entonces se contrata a trabajadores eventuales para cubrir esta circunstancia y por ahí no se sabe muy bien si va a terminar en febrero o en marzo, por ejemplo, en época de comienzo de clases, entonces no se sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar y se puede contratar a trabajadores eventuales. El contrato eventual, a su finalización, no lleva ningún tipo de indemnización, a diferencia del de plazo fijo, que después de un año tiene la indemnización del artículo 247. Bien, seguimos. Perdón, acá cuando hablé de la voluntad concurrente o mutuo acuerdo, quiero referirme también a la última parte, al tercer párrafo del artículo 241, que este es el mutuo acuerdo expreso, es el que se hace ante la autoridad. En cambio, el mutuo acuerdo tácito es aquel en el cual el trabajador deja de concurrir. Es bastante peligroso de intentarlo, digamos, por parte del empleador, pero yo siempre propicio que sean intimados, porque si el trabajador se fue, por ejemplo, el contrato está vigente y tiene un accidente, puede atribuir ese accidente a la relación laboral, por ejemplo, cuando en realidad ya no está trabajando más. Lo que pasa es que el empleador nunca lo intimó a que se reintegre. Estos serían como una circunstancia muy especial que, como un punto de inflexión, donde decimos que los contratos siempre deben cerrarse, el contrato debe terminar, no deben quedar las relaciones abiertas. Es decir, si el trabajador no viene, hay que intimarlo. Si el trabajador se tomó el periodo de licencia del artículo 213, se tomó el periodo de licencia, no paga, digamos, el año de licencia no paga, al terminar de gozar del periodo de licencia no paga, después de agotados los plazos de licencia paga de 3, 6 o 12 meses, recordamos que tiene un periodo de espera donde no se le paga la remuneración, se computa como antigüedad, pero no se le paga la remuneración y sigue gozando de la obra social. Pero al finalizar ese periodo de un año, el empleador
debe intimarlo a presentarse a trabajar, porque si se cumplió el año y el empleador no lo intima a presentarse a trabajar, el contrato va a quedar abierto. Entonces, siempre hay que darle una forma de terminación al contrato. Si el trabajador no viene, hay que intimarlo y después mandar el telegrama constituyéndolo en mora. Un punto de inflexión sería el artículo 241, última parte, cuando se refiere al mutuo acuerdo tácito, no expreso, tácito extintivo, que es cuando yo hice lugar a un par de juicios en ese sentido a lo largo de los años, no es lo que más ocurre. Cuando el empleador no lo intima, el trabajador deja de venir y el empleador tampoco lo intima a que se reintegre. Entonces, después de transcurrir un tiempo, y aparece el trabajador, si el empleador puede acreditar que dejó de prestar servicios, que vuelvo a decir, no es lo aconsejable, puede probar que ya no estaba prestando servicios cuando el que se extinguió, puede invocar este artículo, que se extinguió por mutuo acuerdo en los términos del párrafo tercero del artículo 241. Bueno, ahora este tema después van a tener que repasar porque es tema de examen, preguntas de exámenes, las causas de extinción que llevan indemnización, las causas que no llevan indemnización, las causas que llevan la mitad de la indemnización y las causas que llevan el artículo 245, cuál llevan la mitad del 245, cuál lleva el 245. Entonces, cuando ustedes estudien, hagan el ejercicio mental de pensar qué causas no llevan indemnización, qué causas sí llevan la indemnización del 245 y qué causas llevan las del artículo 247 y qué causas lleva el 25% del artículo 245. Esto es un tema fundamental, todo lo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo. Sí, y por ahí agregando un poquito a lo que dice, también Sí, otra dale. pregunta de examen suelen ser cuáles son los rubros de pago obligatorio, ¿sí? Que se dan en todos los modos de extinción del vínculo laboral. Y en general se acuerdan de las vacaciones proporcionales, del SAC proporcional, pero no se acuerdan de los días trabajados, ¿sí? Cuando la extinción del vínculo no coincide con el último día del mes, ¿sí? Por ejemplo, si se extingue el 15 de marzo, a mitad de mes, en cualquier tipo de extinción sí o sí vamos a abonar los días trabajados. Después veremos, según el tipo de extinción, si se paga integración mes de despido, si se paga preaviso, etc. Pero siempre los rubros de pago obligatorio, días trabajados, vacaciones proporcionales y SAC proporcional. Bueno, muy bien, buena acotación, pero esto ya tanto lo acotamos que ya no puede ser que no lo sepan el día del examen, ¿no? Bueno, vamos a ver las indemnizaciones agravadas y especiales. Leyes especiales tenemos la ley 24013, que la deben saber bien, por lo menos en la parte que está referida a los puntos que nos interesan en cada bolilla. Por ejemplo, cuando hablamos de extinción del contrato de trabajo por falta de disminución de trabajo, la parte pertinente la parte relativa al procedimiento preventivo de crisis, que lo deben saber. Y la deben saber también cuando hablamos de trabajo no registrado o registrado deficientemente. Acá en estos supuestos vamos a ver indemnizaciones agravadas. También pregunta de exámenes que no tiene ninguna ciencia, que está claramente en la ley de contrato de trabajo y en Grisolía, no ofrece ninguna, digamos, no ofrece muchas dificultades para el entendimiento. Trabajadores no registrados o registrados deficientemente, tenemos estas dos leyes. Primero la 24013, que pone una serie de supuestos que ahora vamos a ver, y después, como en la práctica esos supuestos previstos en la ley 24013
no se cumplían en general por desconocimiento de probablemente de los abogados, no por desconocimiento del trabajador, entonces se creó la ley 25323 para darle solución directamente para los casos en que el trabajador no hubiera intimado la debida registración por el plazo legal. Después, el despido del delegado o postulante sindical. Esto en las leyes especiales. En la ley de contrato de trabajo tenemos el despido por causa de embarazo, el despido por causa de matrimonio, el despido durante la licencia por enfermedad y el despido ante tempus en el contrato a plazo fijo. Otros supuestos que también son agravados son la multa del artículo 80, que se compagina con el decreto 146 del 01, la sanción conminatoria mensual, que es la retención de aportes, y el despido discriminatorio y el mobbing. Bueno, vamos entonces. ¿Seguimos? Bueno, en el caso de la ley 24013 pueden darse distintos supuestos. Puede ser que el trabajador esté en la clandestinidad total, que es lo que ocurre muy frecuentemente. Estos casos de clandestinidad total o clandestinidad parcial, clandestinidad, acá no figura, pero una causal que puede ser también asimilable es la de la media jornada, porque acá habla de clandestinidad total del empleo u otra fecha o una remuneración inferior. La 24013 no se refiere a la hipótesis de que tenga una jornada reducida, una jornada reducida con relación a la real. Eso se puede subsanar con la aplicación de la otra ley, de la 25323. La clandestinidad total es cuando el trabajador no está registrado. O el artículo 9 se refiere a que tiene una fecha de ingreso posterior a la real, o sea, trabajó 3 años en negro y el cuarto año recién lo registran. Y el artículo 10, cuando recibe una remuneración inferior a la que en realidad percibe. Bueno, en el caso de clandestinidad total, no sé si va pasando, o en el caso de clandestinidad total o empleo no registrado, la indemnización va a ser la cuarta parte de lo que le hubiere correspondido al trabajador en el primer caso, en el caso de que no está registrado, la cuarta parte la cuarta parte de todas las remuneraciones, digamos, no registradas. Con relación a la fecha postdatada va a ser la cuarta parte de las remuneraciones que le hubieran correspondido hasta el momento en que se hizo la registración. Y en el tercer supuesto del artículo 10, la verdadera la cuarta parte de la remuneración que no ha sido legitimada, que no ha sido legal, digamos. Es decir, el resto de la indemnización, de la remuneración, cuando se hacía figurar una remuneración menor. Seguimos. Bueno. ¿Cuándo van a proceder? ¿Cómo es el mecanismo de procedencia de esta indemnización? El trabajador va a intimar al empleador para que proceda a la debida registración, ya sea haciendo constar, pongámosle, la verdadera fecha de ingreso, la verdadera categoría en la que trabaja, toda la situación real, comparándola con la situación en la que figura en los recibos. En ese caso,
es menester de procedencia que haga constar los verdaderos datos. No es que le pido que me registre la relación laboral deficientemente registrada, no. ¿Cuál es la real fecha de ingreso en el caso de que fuera postdatada? ¿Cuál es la real, en el caso de que no estuviera la categoría laboral en la que se encuentra, en caso de que no estuviera registrado? Es decir, aclarar los datos que se compadecen con la realidad. Y en ese caso, al mismo tiempo de mandarle la intimación al empleador, hay que mandar la notificación a la AFIP, ya para que la AFIP tome las medidas pertinentes por otra parte, ajena al, digamos, al contrato, a lo que nosotros estamos viendo. Entonces hay que notificar dentro de las 24 horas a la AFIP. Muy bien. En ese transcurso de 30 días, acá esto es un problema que suele presentarse en la práctica. Tienes que esperar los 30 días, porque después de transcurridos los 30 días, tiene 2 días más para intimarlo a la verdadera entrega. Entonces pueden darse algunas hipótesis de cara a la realidad. El trabajador lo intima al empleador. El empleador, una hipótesis, niega la relación laboral. Por ejemplo, dice, pido debida registración encontrándome trabajando a su servicio desde febrero del año 2012, desde el 15 de febrero del 2012, sin registración en forma irregular. El empleador le niega la relación laboral. ¿Qué va a hacer el trabajador? Se va a considerar despedido. No va a tener que esperar 30 días para volver a intimarlo, para que le dé el certificado de servicio, porque le negó la relación laboral. Puede ocurrir que le diga que no ocurre, en la práctica generalmente no ocurre, que se allane, el empleador se allane a regularizar la situación, y entonces, si se allana, el trabajador debe esperar el plazo de 30 días para volver a intimarlo, porque 30 días debe darle para regularizar, y ahí lo vuelve a intimar por el plazo de 2 días, si se allana el empleador, que no es lo que ocurre en la práctica. Pero también puede ocurrir que el trabajador, pasaron los 30 días desde que pongámosle, por ejemplo, se extingue el contrato de trabajo. Bueno, eso lo voy a dejar para el certificado de servicio. Estamos durante la vigencia de la relación laboral. Durante la vigencia de la relación laboral, el empleador niega la relación laboral, el trabajador tiene que considerarse despedido. Niega la fecha real de ingreso que dice el trabajador, tampoco tiene por qué esperar ningún plazo, porque ya le está negando algo que sabemos que no le va a otorgar. Entonces ya puede considerarse despedido e iniciar el juicio, que es lo que pasa en el 90% de los casos. Es decir, encontrándome trabajando su servicio desde el 25 de marzo del 2015, en la categoría de oficial mayor o administrativo de segunda, recibiendo una remuneración inferior a la que me corresponde, conforme mi categoría, el empleador, ¿qué le va a decir? Le niega. Entonces ahí el trabajador no tiene que esperar nada. Directamente se considera despedido y inicia el juicio. En esos casos, entonces, de estas hipótesis, de las 3 hipótesis del artículo de la ley 24013, de los artículos 8, 9 y 10, para hacerse acreedor a esa indemnización, que es la 4ª parte, dijimos, va a tener que haber hecho estas intimaciones. Y si el empleador se negó, va a tener derecho a estas indemnizaciones. Si se allanó y lo registra, no va a tener derecho a estas indemnizaciones.
Bueno, acá dice justamente abajo, indicar la real fecha de ingreso, las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa, 30 días, bueno, esto es lo que ya dijimos. Bueno. ¿Qué puede pasar con el trabajador que intimó? El trabajador que intimó ya puede quedar como en la mira del empleador, ¿no es cierto? Entonces, al quedar como en la mira, puede ser despedido sin causa o puede él considerarse despedido indirectamente por algún agravio infligido por el empleador. Esta multa, para el caso en que el trabajador es despedido dentro de los 2 años de haber hecho la intimación o se considera despedido, va a analizar el juez si fue bien despedido o mal despedido. Y acá voy a hacer otra salvedad. Esta multa no tiene nada que ver con que se haya notificado a la AFIP, no tiene nada que ver con los requisitos que dijimos para la procedencia de las indemnizaciones de la 24013 en los artículos 8, 9 y 10. Acá, aunque no se hubiera hecho la intimación, digamos, aunque no le hubiera hizo la intimación, pero digamos, aunque no se hubiera cumplido exactamente, procede esta indemnización, aun cuando el trabajador se considera despedido por esta circunstancia, por la negativa del blanqueo de la relación o del verdadero ajuste de la relación. Por eso decimos es independiente de las otras. Es el equivalente al 100% de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y despido. Justamente, como les decía, para el caso en el que el trabajador no hizo estas intimaciones, no mandó la copia a la AFIP o no especificó en el telegrama la verdadera fecha de ingreso o la real categoría o la remuneración que le correspondía, etc. Para esos casos en que nos encontramos con que el trabajador no hizo las intimaciones, entonces no tenía derecho a las indemnizaciones agravadas, se crea la 25323. Que cuando se trate de relación laboral, que al momento del despido no está registrada o lo esté de modo deficiente. O sea que este artículo podría aplicarse, por ejemplo, para el caso de que el trabajador estuviera en media jornada, estuviera anotado como media jornada porque no es un supuesto previsto en la 240, en los artículos 8, 9, 10 de la 24013. Entonces, cualquier tipo de otra circunstancia de registración defectuosa iría por el artículo 1 de la 25323. Esta indemnización no se acumula, es decir, no puedo pedir las de la 24013 y estas. En todo caso, se verá cuál resulta más beneficiosa. A veces piden las dos, a veces piden una sola, y los jueces que tratamos de, ya les dije varias veces, de no aplicar tanto en estos casos el iura novit curia, si pidió por la 24013 y no cumplió los requisitos, de oficio podríamos aplicar el artículo 1 de la 25323, por el principio de que el juez conoce el derecho. Entonces, podríamos decir, sí, no está dentro de los supuestos, digamos, no reclamó en términos, pero entonces le vamos a dar la 25323. No. Si reclamó por la 24013, nos limitamos a aplicar la 24013 conforme se den o no las circunstancias que la norma exige. No le aplicamos de oficio el artículo 1 de la 25323, pero lo podríamos hacer por el principio que es el juez conoce el derecho. Entonces, no va a esta ley, pero sí puede entrar en esta. No va por esta ley, pero puede entrar por esta. Y el artículo 2 se refiere al empleador fehacientemente intimado por el trabajador que
no le abona las indemnizaciones legales. No le abona las indemnizaciones legales. Entonces, porque quiero hacer una salvedad. Como vemos acá, no estamos hablando de las grandes empresas. En general, son muy pocas en los juzgados las grandes empresas que vienen a litigar por estas cuestiones. En general son las pequeñas empresas. Entonces imagínense el cúmulo de indemnización, el artículo 80, el artículo, la 24013, el artículo 80, la indemnización por antigüedad. Es decir, es como que de golpe es para fundir a cualquiera. Entonces dice, con mucha bonomía, el legislador dijo que cuando el empleador que ha sido fehacientemente intimado no le abone, es decir, lo obligó a ir a mandarle un telegrama o ir al Ministerio de Trabajo, ya se considera que lo obligó a litigar. Bien, entonces, o aún con la sola presentación de la demanda, pero como generalmente mandan un telegrama y o van al Ministerio de Trabajo, ya hizo un trabajo adicional el trabajador, con lo cual agrava la indemnización, esta indemnización es al 50%. ¿Eh? Ahora, este artículo 2 tiene un pequeño punto que a veces yo lo aplico, que es cuando el empleador, a ver si soy clara, cuando el empleador tuvo casi muy probadas razones para despedir al trabajador, pero no llegó a ser justa causa. No llegó a ser justa causa, pero él pudo razonablemente entender que esa era una justa causa. Entonces, este artículo 2 permite al juez morigerar el monto de esta, el porcentaje de esta indemnización hasta no aplicarla si le parece. Que también lo he aplicado yo en algunos casos donde el despido es como muy dudoso. Está bastante probado, pero le faltó un complemento de prueba para poder, porque ustedes saben que es tan riguroso el tema de poder despedir con justa causa, que era casi una plena prueba, pero no llegó a ser tan plena. Entonces uno dice, bueno, tuvo razón para litigar, tuvo razón para despedirlo, entonces vamos a, no es que lo obligó al trabajador, reclamó y el juez le da la posibilidad de tener esta variable que puede aplicar el juez de reducir un poco la indemnización del artículo 2. Seguimos. Claro, es importante decir, ¿por qué? Porque lo que la ley persigue en este caso es la regularización de las relaciones, no el corte de la relación. Entonces, para ser aplicable, debe estar vigente el vínculo laboral entre las partes. Es decir, de nada me sirve que yo vaya a intimar, que me regularice la situación si ya me despidieron, ya no existe más el vínculo. Voy a litigar directamente ya por lo que creo que me corresponde, por la verdadera categoría, por la verdadera fecha de ingreso, con la verdadera remuneración, etc. Y el artículo 1 de la 23 requiere que el vínculo se haya extinguido sin registración o con una registración defectuosa. Acá entraría cualquier tipo de registración defectuosa, como por ejemplo una jornada distinta a la realmente consignada. Bueno. Bueno, ¿quiénes tienen una indemnización agravada especial? Los representantes sindicales. Serían los candidatos, los delegados, quienes ocupan cargos electivos o representativos en la asociación sindical con personería gremial, y los candidatos a un cargo de representación sindical que pueden no ser electos.
En este caso, no se los puede a los delegados de personal, delegados sindicales, representantes gremiales, no se los puede despedir, suspender ni modificar las condiciones del contrato de trabajo si no media una resolución judicial que los excluya de la inmunidad que tienen. Tienen un bill de indemnidad. Si yo tengo un delegado gremial o un representante sindical o un delegado en la empresa que está cometiendo algún acto contrario a la ley, entonces yo, antes de sancionarlo, cualquiera de los que vemos acá en la filmina, ¿no es cierto? El delegado, el que ocupa cargo electivo, o el candidato, yo no lo puedo tocar. Tienen un bill de indemnidad. Si yo quiero tomar una medida respecto de ellos, como sancionarlos, o aplicar un ius variandi, es decir, modificarle las condiciones del contrato, tengo que pedir lo que se llama exclusión de tutela, que es un juicio abreviado, un juicio sumario, que se le presenta al juez diciendo con quién se quiere tomar la medida y qué medida se quiere tomar. Entonces el juez va a habilitar o no la medida. Eso se llama exclusión de tutela. Es un trámite que hacen los abogados, no lo hacen ustedes. Pero lo que ustedes deben saber es que a las personas enumeradas en el artículo 52 no se los puede tocar sin hacer la previa exclusión de tutela. Bueno. Entonces, ¿qué les va a corresponder si son despedidos o modificadas las condiciones de contrato de trabajo? Y el trabajador opta por considerarse despedido, por ejemplo. Le va a tocar la indemnización por antigüedad del 245, las remuneraciones correspondientes al periodo de estabilidad no agotado, en el caso del candidato no electo, que son 6 meses, y 1 año de remuneraciones. Cuando se trata de trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos, es la indemnización del 245, la remuneración equivalente al tiempo faltante de su mandato, más 1 año más, o sea, el año de la estabilidad posterior que tienen, que va a ser de 13 remuneraciones, porque se incluye el SAC. ¿Seguimos, Guido? Bueno, sabemos que la mujer debe notificar el estado de embarazo. Eso ya es tema de otra bolilla. Ya, una vez que ha notificado el estado de embarazo, y salvo casos excepcionales en que no hubiera notificado, pero que el empleador no podía ignorar porque habían hecho un regalo para el futuro bebé que iban a hacer, etcétera, etcétera. Salvo casos de jurisprudencia, la mujer, que excepcionalmente podría considerarse que aún no habiendo una notificación formal, el empleador estaba notificado, la mujer debe notificar inmediatamente su estado de embarazo. Si es despedida dentro de los 7 meses anteriores, y como dice, cuando la mujer presenta el certificado, dice cuál es la fecha presunta de parto, debe el empleador tener en cuenta estas circunstancias para no despedirla dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a haber notificado. ¿Qué pasa si la despide? Bueno, no la puede despedir sin causa, porque con causa sí la puede despedir. Si la mujer la descubren robando, por ejemplo, o llevándose material de la empresa, o haciendo algún ilícito contractual, que el juez considere que es un ilícito contractual, ilícito digo contractual porque no siempre el ilícito tiene que ver con el delito, puede ser el derecho laboral y el derecho penal se informan en principios distintos.
puede ser algo que no sea delito, pero que puede ser una contravención grande al contrato de trabajo. Entonces, si la mujer incurre en un ilícito contractual, el empleador no tiene por qué conservar el contrato. Lo que no puede hacer es despedirla sin justa causa. Y el agravamiento es un año de remuneraciones, o sea, 13 sueldos que se acumulan a la del 245. Bueno, esto, esto se aplica a la mujer o al hombre, ¿no es cierto? Debe haber notificado su situación de matrimonio dentro de los 3 meses anteriores y, es decir, una vez que notificó dentro de los 3 meses anteriores al matrimonio y 6 meses posteriores al matrimonio, no puede ser despedida. Si es despedida, es la misma indemnización que vimos precedentemente, que es la del artículo 245, más el artículo 245 más el año de remuneraciones, o sea, los 13 sueldos. Vuelvo a decir acá, si existe una justa causa, esta ya no estaríamos dentro de este supuesto. Ya hay un despido con justa causa en función del cual podría estarse prevaleciendo el trabajador o trabajadora haciendo algún abuso de derecho porque está dentro del periodo de protección. Durante la licencia por enfermedad, cuando la mujer, cuando el trabajador, perdón, cuando el trabajador está con licencia por enfermedad, si es despedido durante el periodo de licencia paga o de licencia impaga, si es despedido sin justa causa, corresponde que sea indemnizado. En tal caso, a las indemnizaciones de ley le van a corresponder las remuneraciones que debería percibir hasta el alta médica, hasta que le hubieran dado el alta médica o hasta la finalización del periodo correspondiente. Bien. En el contrato a plazo fijo, el despido ante tempus es un despido intempestivo. Acá lo que va a corresponder es la indemnización del derecho común, que en la práctica se traduce en los salarios que puede acreditar el trabajador otros daños, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no sé, alquiler de vivienda, etcétera. Pero acá los daños y perjuicios, siempre en el ante tempus, en el plazo fijo, van a ser generalmente mensurados en los salarios que le hubieran correspondido hasta terminar el periodo que correspondía al plazo fijo. Bien. Bueno, el artículo 80. El certificado de servicios. Esta es otra multa muy repetida. Bueno, el empleador debe entregar la constancia documentada de aportes y contribuciones a la Seguridad Social durante la relación laboral, cuando lo exijan razones fundadas y siempre al finalizar el vínculo. Es una obligación contractual. Este certificado se debe entregar dentro de los 30 días de extinguido el vínculo laboral, como decíamos hoy por el decreto 146. Luego de intimar por 2 días más
Bueno, acá hay que hacer una salvedad. El trabajador pide el certificado de servicios, haciendo constar la real fecha. El empleador, lo que suele ocurrir es que le entrega el certificado de servicios. Estamos hablando de trabajadores que están irregularmente registrados. Estamos en situación de irregularidad. El empleador le va a entregar un certificado de servicios que no va a tener los datos reales. Por ejemplo, no tiene la verdadera categoría y no tiene la verdadera fecha de ingreso, pero se lo entrega. Entonces le dice, certificado de servicio a su disposición. Pero ese certificado de servicio no se compadece con la realidad. Entonces, en ese caso lo entregó, cumplió mal, porque el trabajador va a ir a juicio y el juez va a determinar que la fecha, la fecha real de ingreso no era la que figura en el certificado de servicio, la categoría no era la que figura en el certificado de servicio, entonces igual va a proceder la multa. Es decir, que no basta con que lo ponga nomás a disposición inmediatamente de habérselo reclamado el trabajador, sino que debe constar los datos reales. Estamos hablando ya de una cuestión que se torna litigiosa, es decir, el trabajador ya va a juicio y el juez va a determinar si el certificado estaba conforme a la categoría real del trabajador o conforme a la categoría de figuración en los recibos. Si no estaba, si era una categoría que no se compadece con la realidad, por ejemplo, entonces ese certificado estaba mal dado. También la puesta a disposición es como a veces una formalidad nomás que se dice. Pero en cierta manera se cumple poniéndolo a disposición y que lo pase a buscar. Si no cumple con ambas entregas, deberá abonar al trabajador una remuneración tres veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esa es el monto ese es el agravamiento por la falta de entrega de certificado de servicios con los datos reales del trabajador. Repito, si los datos no son los reales que comprueba el juez, está mal dado y entonces, por más que se lo haya dado antes de las 24 horas, está mal dado y le va a corresponder esta indemnización de las tres remuneraciones. Seguimos. Bueno, la sanción culminatoria prevista en el artículo 132 bis procede en el caso en que el empleador hubiera retenido aportes del trabajador. No procede siempre que el trabajador está en negro. Procede solo cuando hubiere retenido aportes, porque acá hay una maniobra fraudulenta, ¿no es cierto? Él se tomó una plata que no la depositó al sindicato, por ejemplo, o a la obra social. Entonces, acá ya hay un delito penal. Por eso, no basta que a veces viene el trabajador y reclama por el 132 bis, por la sanción culminatoria mensual. Este es un supuesto muy específico del caso en que el trabajador, al extinguirse el contrato de trabajo, dice la ley, al extinguirse el contrato de trabajo, podría darse el supuesto, pero no es lo que dice la ley, sería una interpretación jurisprudencial en favor del trabajador, que si durante la relación laboral el trabajador va a usar algún beneficio sindical o la obra social y no tiene los aportes, podría ser que no fuera
digamos, que el contrato no sea extinguido, está vigente. Pero la ley habla de la extinción, si el trabajador que comprobare al momento de la extinción que no tiene los aportes, que le han retenido los aportes y no se han aportado a los organismos correspondientes, lo debe intimar por 30 días. 30 días a partir de la recepción. Recuerden siempre, los 30 días siempre, o los días que se cuenten, siempre van a ser a partir de la recepción por la persona a la cual se le remite, en este caso el empleador. Intimarlo por 30 días y se le va a pagar, se va a hacer acreedor a una remuneración devengada mensualmente hasta el momento en que haga efectiva, es decir, una sanción, por eso sanción conminatoria. ¿Por qué? Porque es como, es como si fuera como, digamos, como un agravamiento compulsivo para que pague. Porque esto se va a devengar mes a mes hasta que pague. Bueno. Bueno, la sanción, la última remuneración devengada de la extinción hasta el empleador acredita el ingreso hasta que sí, acredite el ingreso. No tiene carácter remunerativo, es decir, no está sujeto a aportes y contribuciones. Ya está. Es la mejor remuneración mensual. Despido discriminatorio. El despido discriminatorio está previsto en la ley 23.592, que es la ley contra la discriminación. Acá se trata de cuestión de género, sexo, nacionalidad, religión, cuestiones sindicales, cualquier tipo de discriminación que se haga. Ahora vamos a ver el caso emblemático, que es Álvarez contra Cencosud. Entonces la ley dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos sobre bases igualitarias reconocidas en la Constitución Nacional o en tratados internacionales, también podría ser, que tienen jerarquía constitucional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño material y moral ocasionado. Aquí voy a buscar agua, un segundito, voy a buscar más agua. Aquí la hipótesis es que cualquiera que se sienta discriminado puede pedir, dice, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto o cesar en su realización. Es decir, que en este caso puede pedir la reincorporación. Por eso es como una cuestión muy discutida, porque rompería el principio, porque si decimos dejar sin efecto el acto, dejo sin efecto el acto de despido, por ejemplo. Y si el acto de despido no existe, estoy reincorporándome. No es que solamente me va a pagar un agravante, una indemnización agravada. Vuelvo a las cosas a su estado anterior, es decir, anteriores al despido. Por eso, ahora vamos a ver cómo hay una parte de la doctrina y de los jueces que opinan que esto es como violenta el principio de protección contra el despido arbitrario, pero no la estabilidad absoluta. Y bueno, y acá entonces va a pedir que se deje sin efecto el acto, va a pedir la reincorporación y cesar en la realización y a reparar el daño material y moral que hubiera ocasionado, que lo va a fijar prudencialmente el juez. Seguimos.
Bueno, este es Álvarez, este es el caso Álvarez contra Cencosud, que se trataba, bueno, seguimos, avanzamos un poquito más. Álvarez Maximiliano, el Sindicato de Empleados de Comercio le había negado la afiliación a 5 empleados jerarquizados. Por eso ellos deciden formar un sindicato de comercio que tenía la simple inscripción en el año 2006, porque reclamaban un plus salarial. Cencosud los despide, y acá es donde la Corte dispone, en su mayoría, con parte creo que, porque estaba en ese momento, estaba Zaffaroni. Pasamos a la otra. Decide la reincorporación de estos trabajadores. Y bueno, acá tenemos el resumen del voto de la mayoría, que habla del principio de igualdad y de la no discriminación, que se ve profundizado después de la reforma del artículo del año 94, de la reforma constitucional, con los tratados internacionales de jerarquía constitucional, que forman un entramado de derechos, de tratados que se asimilan a la ley de contrato, que se asimilan a la Constitución Nacional, y que de distintas maneras protegen al trabajador y a la persona humana contra toda discriminación, en cualquiera de sus formas. Por eso dice que un acto discriminatorio es nulo, debe ser dejado sin efecto y además la víctima debe ser reparada. Si ya leyeron, pasamos a la otra. Bueno, la minoría, en cambio, en esa filmina que pasó, sostenía que bastaba con la reparación, digamos, pero no, porque si yo estoy obligando al empleador, estoy violentando el principio de discrecionalidad del empleador respecto a la elección de su personal. Le estoy creando un condicionamiento. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es el mobbing? El mobbing es una conducta, eh, una forma de acoso que se lleva, si para que sea mobbing solamente puede haber distintos tipos de violencia, pero la violencia que se perpetúa en el trabajo es la que se denomina mobbing. En otros lados será bullying, en otros lados, pero será violencia de género, en fin. Acá a veces el mobbing viene un poco mezclado con la violencia de género, pero en general es todo comportamiento hostil desarrollado por una o más personas contra una o más personas, eh, que puede ser ese comportamiento. Para caracterizar el mobbing debe tener ciertas características, es decir, no un mero exabrupto verbal constituye mobbing, sino que yo tuve algunos casos de mobbing en el juzgado, a los cuales se le hizo lugar a la empresa como responsable de la actividad del acosador. Y en otro caso, el despido por mobbing directamente del empleado, del dependiente, del dependiente acosador. Eh, sí, despido sin causa, por supuesto, con justa causa, perdón, despido con causa. Bueno, es una manifestación hostil perpetuada aproximadamente una vez por semana durante un plazo más o menos de 6 meses, en función del cual se van minando las redes de comunicación de la víctima, se le va haciendo un linchamiento, digamos, una especie de linchamiento emocional, hasta devastar a la persona psicológicamente. Las empresas son responsables por tal
actitud de sus dependientes, que puede ser, por ejemplo, recargo de tareas para una determinada persona, que puede ser sacarle los elementos de trabajo, que puede ser, que podría incluir el acoso sexual o las insinuaciones. Es decir, son manifestaciones hostiles siempre que tienden a linchar, destruir psicológicamente a la persona, destruyendo sus redes de comunicación, sus vías de comunicación. El proceso es muy largo, es muy doloroso, es muy lento, porque la persona acosada lo primero que cree es que no le puede estar pasando esto, porque el acosador generalmente es un psicópata, y me estoy refiriendo al mobbing vertical, es decir, el que ejerce el de arriba con el de abajo, el jefe con el subordinado. Es generalmente muy sagaz, es un psicópata. El psicópata se caracteriza por no tener empatía, que quiere decir que no sabe ponerse en el lugar del otro, que al otro lo cosifica, lo pone en el lugar de un objeto. Entonces, el psicópata no elige a cualquier persona, elige o al que es muy inteligente, o al que es muy capaz, o aquel con cual tiene competencia, o aquella que lo ha desairado en sus requerimientos sexuales. Entonces, el depredador de la psiquis empieza a desarrollar todo un mecanismo que va poniendo a la víctima en situación de incomodidad absoluta, donde ya le empieza a contar a la familia, por ejemplo, lo que le está pasando, y la familia que no conoce, porque recién ahora se está hablando un poco más de este tema, la familia que no conoce, entonces le dice, pero ya otra vez estás con el problema del trabajo, vos estás obsesionada. Entonces, la familia no llega a un punto en que los cansa. Los compañeros de trabajo, que mientras saben, ya percibieron que hay una conducta hostil respecto de alguien, primero es disimulada, después ya empiezan a percibir. Entonces, mientras esté entretenido con esta persona, yo no voy a ser la próxima. Entonces, como que también le hacen como un vacío a la víctima. Entonces le dicen cosas como arreglate con él, viste que él es así, no te preocupes, pero viste que no es malo, que después... Sí, es como que tratan de persuadirla de que la cosa no es tan grave. La persona termina en un estado en que se siente culpable. La primera reacción es culpabilidad y vergüenza. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hasta que toman intervención, por ejemplo, otras personas. Pongámosle psicólogos. Los psicólogos no muchas veces están en condiciones, ahora están un poco más actualizados los psicólogos con respecto al acoso laboral, muy recientemente, porque si no lo ven como algo, como características morbosas de la víctima, que tiene delirio de persecución, que tiene manía persecutoria, etc. También necesita un buen diagnóstico. Bueno, básicamente es eso lo esencial. Después ustedes lo van a leer más extensamente en Grisolía. Puede también darse entre pares. Por ejemplo, el caso del primus inter pares, es decir, aquel compañero que estaba en una posición igual a los otros y, por ejemplo, tiene un ascenso, entonces, como consecuencia de ese ascenso, genera malestar en los otros compañeros, entonces ahí puede empezar un acoso también. O directamente cuando los compañeros, cuando un inferior acosa a un superior. Ese fue el caso que vos tuviste, Julián. No está Julián. No lo había, no sé si ahora se conectó, pero hoy no estaba. Bueno, él tuvo un caso muy resonado, Sí, ahí creo está. que era de la Ahí está, pero municipalidad, que era
de un subordinado hacia un superior. Bueno, sí, el trabajador puede considerarse despedido, puede, y en estos casos le bastará con la prueba de indicios y la parte demandada, que tiene mejores posibilidades de probar, por ejemplo, tiene la mayor, la carga dinámica de la prueba, es decir, acreditar más fehacientemente la situación en la que, para justificar, es decir, tiene la mayor carga probatoria. Al trabajador le bastarán con indicios. También se es responsable de las personas que se tienen, es decir, si yo no tomo medidas con el acosador, que es el jefe de personal, yo soy responsable. El trabajador se va a considerar despedido, y yo tendré que responder por el acoso perpetrado por el gerente o por el jefe. Bueno, no sé si queda alguna otra cosa que quieran aclarar. ¿No quedan más filminas de esto, doctora? Si pasamos al otro tema. Pasamos al Yo otro ya- tema. Hay una pregunta. Hay una preguntita ahí de un alumno. ¿Quiere que la lea? Sí, Vero. Dice, para el artículo 80, dice, cuando el empleador brinda el certificado de prestación de servicio, ¿puede ser que el trabajador debe acreditarlo ante ANSES también? No sé si quiere que le responda yo o quiere responder usted. No, sí, respondele. Bueno, porque creo que acá hay una confusión. Sí, Cuando uno termina el vínculo, el empleador le tiene que entregar al trabajador este artículo 80, donde consta toda la capacitación y el puesto de trabajo en el que estaba, y a la vez le tiene que entregar otro certificado, otra constancia de aportes, que era lo que se explicó en las clases anteriores, ¿sí? Hay un formulario para cumplir con el requerimiento, los dos requerimientos del artículo 80, hay que entregar un formulario del ANSES que se llama PS 6.2 y hay que entregarle al trabajador un certificado de trabajo del artículo 80 que lo descargan hoy por perdón, hoy. Vero, porque son distintos, porque en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo figura la calificación profesional alcanzada en la empresa. Y ahora En se el otro descarga no. ese formulario desde la página de AFIP, que tiene todos los requerimientos. Eso no lo tiene que presentar el trabajador ante ANSES. Lo que pasa es que cuando a veces se lo despide sin causa al trabajador o cuando se lo despide con una causa justificada en teoría, pero que el trabajador dice no es causal de despido y quiere tramitar el certificado, el fondo de desempleo, que vamos a verlo más adelante, ahí le piden al trabajador que acredite ante ANSES, que presente las cartas documento en donde se le notificó el despido sin causa, el motivo, ¿sí? En esos casos nomás, cuando uno quiere tramitar el seguro de desempleo es donde va a tener que presentar algo cuando se termina la relación laboral ante ANSES. Si no, no tenés que presentar nada ante ANSES, si no querés tramitar el fondo de desempleo. A ver, algunas apreciaciones concretas y prácticas y mi cuestionamiento permanente a todas estas normas raras que se han dictado. Que no se, yo siempre digo, y lo dicen todos los profesores, el derecho laboral es un derecho muy dinámico. ¿Por qué? Porque estamos expuestos absolutamente al avance de la tecnología, al avance de las relaciones, al avance de los sistemas, de los procesos. Y por ahí la ley es tan anquilosada, tan rígida, que no va actualizando las cosas. El artículo 80 debiera ser una cosa totalmente fuera del contexto de la ley de contrato de trabajo. En primer lugar, el artículo 80 tiene 3 certificaciones, no es una sola, son 3 certificaciones. Una habla de los aportes y las contribuciones, la otra habla de la calificación y la otra es el clásico certificado de trabajo. Con el tiempo y la instalación de sistemas informáticos en la AFIP, en primer lugar, el certificado, el formulario del que está hablando la doctora, se emite. PS 6.2.
Ese formulario 6.2 se emite desde la página de la AFIP. ¿Por qué? Porque teóricamente todos los servicios, aportes y contribuciones tienen que estar cargados en el sistema porque se hace la declaración jurada mensual online y como consecuencia de eso, con el cuidado del trabajador, este debe estar debidamente registrado con todos los detalles de las remuneraciones percibidas, de las retenciones realizadas y de las contribuciones realizadas por el empleador. Y la AFIP ha agregado a esto también aportes sindicales y aportes de obra social. ¿Por qué digo yo que estamos sumamente atrasados? Porque no debiera requerir el trabajador al empleador al cesar la relación laboral o en cualquier momento, como dice el artículo, si es justificado que lo solicite por algún tipo de trámite. Se lo piden para un préstamo, se lo piden para algún trámite de ese tipo financiero. No debiera ocurrir eso, no debiera permitirse dentro de la legislación laboral que el trabajador tenga que intimar al empleador cuando él lo podría obtener directamente del sistema informático de la AFIP, sin necesidad de que el empleador intervenga para nada. Queda fuera de esto, es una expresión de deseo porque está en la ley. Por lo tanto, como el trabajador tiene acceso a una página que se llama Mi ANSES y a otra página que se llama Mis Aportes, en cualquier momento puede constatar si el empleador ha denunciado la relación laboral y ha declarado aportes y contribuciones, independientemente de que el empleador no haya hecho la integración de esos montos a los fines jubilatorios. Por ejemplo, el solo hecho de que el trabajador acredite que a él se le retuvieron los aportes personales, no obstante no los haya depositado el empleador, él puede hacerlo valer para que esos servicios sean reconocidos los fines jubilatorios. Ya han visto ustedes qué pasa con la sanción combinatoria en el caso que el empleador no haya hecho el depósito, la integración de los aportes retenidos. No hablamos de contribuciones, que otro tratamiento. La contribución, que es lo que el empleador paga en un porcentual de la nómina salarial por las remuneraciones que ha abonado a los trabajadores, tiene otro tratamiento. Pero los aportes, el empleador solamente es un agente de retención. Es decir, no es plata de él, ni es plata que él debe abonar a la AFIP ni a la ANSES. Es dinero del trabajador que el trabajador teóricamente recibe, y en vez de entregárselo a él, el empleador, para que haga el depósito, el Estado puso en su cabeza la responsabilidad de retenerlo y depositarlo. Para eso tenemos el artículo 132. Para eso tenemos el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la sanción combinatoria. Con otro error, que muchas veces los contadores y los abogados también no se dan cuenta. El artículo dice, mientras la sanción combinatoria corre, mientras el empleador no haya hecho el depósito total o parcial de la suma retenida. Total o parcial. Por lo tanto, nunca hay que dejar que el empleador que los contrata a ustedes deje de integrar siquiera una pequeña parte de los aportes retenidos, porque eso evita que se le aplique la sanción combinatoria. Son errores del legislador hechos adrede o que se les haya pasado. Yo creo que se hizo a propósito. Por lo tanto, una persona, una empresa, que debe 10 millones de pesos de aportes retenidos no depositados, si deposita 500 pesos, los jueces, por supuesto, lo evaluarán y le dirán que de ninguna manera, porque eso sería un fraude a la ley. Pero según la ley, la letra cruda, si deposita parcialmente ya no corre la sanción combinatoria. Con respecto, yo soy un cuestionador del artículo 80 y de la sanción, porque yo creo que tarde o temprano el trabajador solo puede sacar y constatar, no sé a qué fin, el empleador le tiene que dar una constancia de los aportes realizados y las contribuciones, y los aportes y todo que sea seguridad social, cuando el trabajador puede en cualquier momento constatar si se le están haciendo los aportes. Justamente en esas páginas de ANSES.
Pero, dado que la ley es bastante clara en ese sentido, hay que seguir cumpliéndolo. Pero en muchas contestaciones de demanda están planteando ese tipo de cosas a nivel nacional, y yo creo que tarde o temprano va a haber algún fallo que diga no es necesario, como yo ya he visto. Dado que el trabajador tiene acceso, no debiera existir una multa por el hecho de que no se le otorga porque tiene acceso a eso. De hecho, ANSES, para tramitar las obligaciones, ni siquiera está pidiendo ahora la certificación de servicio. ¿Por qué? Porque en una relación regularmente inscrita y desarrollada, esos aportes y contribuciones figuran en la cuenta corriente del trabajador en sus aportes previsionales. Ni siquiera le exigen al trabajador en ANSES que vaya con la certificación de servicio, que no es otra cosa que la transcripción bajada de la página donde constan los servicios. Entonces cada día va resultando un poquito más inoficioso que haya que reclamar esto. Distinto es el caso, como la doctora está permanentemente aclarando, de los supuestos en que la situación no es regular cuando no está inscrita. Ustedes, mientras tanto, mientras la ley dure con este sistema, que obligue a la entrega, tienen que extenderle al trabajador la certificación de servicio porque la multa es considerable. Y no hay por qué perder plata por el solo hecho de no apretar 4 teclas de la computadora en el lugar que corresponde, imprimir y entregar. Así que, muchachos, ponerse las pilas en este aspecto, otorgarla y, en primer lugar, convencer a los empleadores de que sean puntuales y rigurosos en el cumplimiento de una parte de las obligaciones que están en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la integración de las contribuciones y la retención de los aportes y su posterior depósito. ¿Qué más decían ellos? Vos estabas hablando algo, no sé quién estaba hablando ahí que decía con respecto al tema del 80. Bueno, saben, son 3 certificaciones diferentes. Todas las certificaciones son emitidas desde la página de la AFIP. No hay que hacer ninguna validación de nada porque los datos ya están validados por el solo hecho de emitirse en forma online. Así que con eso es más que suficiente. Distinto es el caso, de nuevo insistimos, en que el trabajador no esté regularizado, en cuyo caso tendrán que confeccionar la mano como siempre, como antes se hacía, bajando, por supuesto, el formulario de la página de la AFIP. Pueden seguir. Bueno, sí, es como que la práctica va por un lado y nosotros los jueces y los abogados seguimos pidiendo las cosas con un ritualismo que es decir, excede lo que es la realidad en la práctica. Pero bueno, seguimos sumando y seguimos sumando indemnizaciones y seguimos sumando sanciones y bueno, y se hace difícil también así poder producir y trabajar y generar empleo. En un momento determinado me invitaron a participar en una especie de seminario sobre desempleo. El doctor Becil me llevó a mí, yo era nuevo en el tema, no sabía ni hablar, pero yo empecé la declaración mía diciendo de que, haciendo una referencia al milagro alemán, al acuerdo que había hecho el Estado alemán con los sindicatos metalúrgicos, que logró de una manera terriblemente drástica y rápida bajar el desempleo en la industria metalúrgica prácticamente a cero. Yo dije en ese momento, y todos me miraron con cara de espanto, que un empleador no toma personal si no lo necesita para producir. Digamos, la empresa no es un ámbito de solidaridad y beneficencia. La empresa es una organización destinada a producir bienes y servicios que tienen un destino, y esos bienes y servicios son vendidos. Por lo tanto, la empresa obtiene una rentabilidad por su trabajo. Yo no voy a tomar personal por el solo hecho de que el Estado me dice que yo tome personal, sino porque lo necesito. Pero si yo como Estado cada día hago más onerosa la relación de dependencia y el corte de la relación de dependencia, y tomo medidas teóricamente establecidas contra la crisis laboral y contra el desempleo, prohibiendo los despidos
sancionando despidos durante épocas de emergencia, nunca vamos a reactivar la producción. Tampoco soy del extremo de decir al tipo de Estados Unidos, nadie tiene estabilidad, yo los echo cuando se me da la gana y les pago si quiero. Si no tengo escrito en Estados Unidos una cláusula que diga en el caso de que yo me vaya sin causa, me van a pagar X pesos, no hay. No hay indemnización. Se van y se terminó. Por eso se hacen contratos con abogados especializados siempre, donde se establece qué ocurre en esos casos. Pero acá en Argentina no hace falta escribir nada, porque el ordenamiento laboral es de orden público, el orden público se respeta sí o sí, y si yo despido a una persona, no esgrimiendo, porque despedir a una persona esgrimiendo falta de disminución del trabajo o la innecesariedad de la prestación de sus servicios, es no tener causa. Es muy difícil. Ustedes cuando lean la 24013, que la doctora les puntualizó perfectamente, léanla porque la 24013 es una ley, la ley de empleo, que abarca una serie de cuestiones donde se aplica. Entre ellas, por ejemplo, el desempleo, el salario mínimo vital y móvil. La 24013 está estableciendo un procedimiento preventivo de crisis al que deben acudir las empresas que están pasando por problemas económicos financieros. Es complicado, hay que presentarse con pruebas para demostrar que esa crisis existe, que justifica la suspensión o el despido de personal, interviene el sindicato, es un proceso largo. Que yo sepa, más de 2 en mi larga carrera profesional, no he visto más de 2 procedimientos de crisis. Yo empecé varios, nunca los terminé, porque solucionamos de otra manera, porque a los trabajadores tampoco les convenía la prolongación indefinida del trámite, pero no se facilita esa situación. Y se está convirtiendo la relación laboral en absolutamente permanente e inamovible, y eso atenta contra el avance para producir más y para avanzar más en la parte económica. Digamos, no es fácil el equilibrio, proteger al trabajador que sí lo necesita. Nosotros ya hemos visto que el trabajador es, frente al poder económico del empleador, una persona prácticamente indefensa que tiene recortadas sus posibilidades de negociación. Pero tampoco podemos matar, como siempre dice la doctora, ponemos al borde de la quiebra si aplicamos la ley absolutamente. Es tan leonina contra el empleador que no ha dado cumplimiento. No es que no ha dado cumplimiento porque quería defraudar, no dio cumplimiento porque no le alcanzaban los recursos para cumplir con todos los requisitos. Pero eso no es una cosa que nos corresponde a nosotros, sino que tenemos que esperar que tarde o temprano haya dirigentes políticos y gobernantes que entiendan el problema y que hagan una articulación entre las necesidades económicas del país, los problemas financieros, la necesidad de producción y, por supuesto, y por sobre todas las cosas, la creación de fuentes de trabajo y la eliminación en el mayor porcentaje posible del desempleo, que es lo que al Estado le va a dar un tipo de recursos. Persona que trabaja, persona que aporta al Estado, y con eso es que sustentamos nosotros en nuestro país. De hecho, en las planillas sale de cajón la indemnización por antigüedad, la 24013, la sanción combinatoria mensual. Ya es de rigor que te lo pidan, y ya es como cajonario que lo tenés que dar. Entonces, a mí me decía la gente en las audiencias, ponerle que tenía una heladería o un mercadito. Yo no puedo, doctora, tengo que cerrar para pagar esto. Yo no puedo. Tengo que cerrar. ¿Y yo de qué vivo? Es decir, por eso yo siempre insisto en que debería haber una legislación muy especial para la gran empresa y otra para la pequeña empresa. De hecho, Patricia, no resulta satisfecha con la ley de pymes. No, por supuesto. Yo estoy con un caso terminado, independientemente de errores procesales que no permitieron llegar a la apelación, que tiene para servicio doméstico, una indemnización de 500.000 pesos. Estamos hablando de gente jubilada que no tiene ningún tipo de ingreso adicional, así que imagínense ustedes cómo es el tema. Por suerte esta gente durante su vida productiva
Se hizo de algunas propiedades, tiene algunos alquileres, pero está al riesgo de perder por una empleada doméstica. Por una empleada doméstica. ¿Cuántos años trabajó, Simón? Trabajó 6 años. Y bueno, se tiene la misma indemnización. Sí, por eso. Sí, es la misma indemnización, pero después te cubren también con todas las multas y afines, diferencia de haberes, todas las historias de Claro. costumbre. Sí, encima Sí, por sí. ahí está la falsa creencia con el servicio de casas particulares que le dicen no me registren porque yo voy a perder Sí, el plan social el plan. que tengo, y la gente no registra la relación y después pasa lo que dice el doctor. Tal vez piensa el empleador que le está haciendo un favor a la empleada, pero en realidad después tiene este problema de que le reclaman cuando se termina el vínculo las multas y todos los recargos. Es Por muy eso, cuando frecuente. estudien, Por eso lo que pasa es que la gente no quiere ya tener empleadas domésticas. Sí, sí. lógico, pero mucha gente no puede no tener empleada doméstica, No. ya sea por la edad, por sus problemas de salud o porque necesitan una ayuda porque por sí misma no pueden. Y las personas, los adultos, la cuidadora de adultos es empleada doméstica. Sí, sí. El Entonces, jardinero y el piletero son empleados domésticos. para Y ni todos hablar, nuestros oyentes, cuando estudien los estatutos especiales, es necesario que lean los de empleada doméstica. Ustedes van a decir, no, nosotros nunca vamos a tener que atender a alguien que tenga Creo que empleado más lo van a consultar. pero les van a consultar mucho y los empleadores que los contraten tienen todos empleados domésticas, porque lógico, tienen que ir a trabajar, no pueden ponerse a lavar ropa. y ni hablar cuando esa empleada doméstica o esa persona, el personal de casas particulares le agarra una enfermedad o un accidente inculpable. Sí, que Entonces tienen va a que haber que pagarle la remuneración más contratar a otra persona porque muchas veces es una necesidad, no es un lujo, digamos. Bueno, son las 4:30 pasaditas. ¿Qué hacemos? Yo ya no doy más de la garganta, así que La dejaría gente ya. está tosiendo ahí, parece Esto que lo podemos terminar el viernes. Son 5 filminas nomás. Esto es muy breve nomás, es más que nada para que lo lean, no hay nada que explicar porque está acá todo explicado. Terminalo, Patricia, terminalo. ¿Lo termino ahora? Sí, Bueno, no hay nada más que lo que está en la ley. Es decir, primero se declara la emergencia en materia pública, en materia económica, financiera, administrativa, previsional, tarifaria, energética, toda la emergencia. eso es un estado permanente crónico en la Argentina. Ese es un estado, ya tuvimos esta ley de emergencia con la 25.561, que empezó allá en el 2003, creo, y terminó en el 2007. La emergencia hasta que se aplicó la 25.561 hasta que bajara la desocupación a niveles inferiores al 10%. Bueno, así venimos con... por eso el año pasado había hecho una filmina que este año no la encontré, se me perdió en la nube, no sé dónde se perdió. Decía, la Argentina es un país en emergencia porque recurrentemente, cíclicamente, estamos con una ley de emergencia. Y nosotros, que estamos con los juicios tan atrasados, porque nosotros estamos resolviendo causas del año 2005 y 2006, estamos aplicando todavía la 25.561 allá del año 2001, 2002, 2003. Así que imagínense cómo es el cuadro caótico del país en emergencia permanente. De Bueno, todos modos, chicos, entiendan que estos son disposiciones de emergencia, no son permanentes, pero como van a ver ahí ya el decreto 260/20, se va prorrogando, el 167/21 prorrogó hasta el 31 de diciembre y así va a seguir ocurriendo. Igual que pasa con el aislamiento social, el obligatorio, que lo dicen hasta el 21 de mayo, después lo prorrogan hasta el 30 de mayo, después lo prorrogan hasta que... Esto va a ser así hasta que termine, Dios quiera que sea pronto, cosa que no avisó el final, el tema de la pandemia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, tienen que ir sabiendo qué está pasando porque esto no va a ser una cosa de terminar este año ni el año que viene, no sabemos exactamente cuándo puede llegar a terminar. Bueno, Ténganlo presente. no se van a acordar los números de todo esto porque No hace falta. nadie se lo acuerda. Lo que es importante saber es que están prohibidos los despidos y las suspensiones por causa de falta o disminución de trabajo,
y de fuerza mayor. Porque lógicamente... Por el COVID. Ojo. Por el COVID, sí. Exacto. Por el COVID. Estamos en la emergencia. Esto, pasamos a la otra. Pasamos... Guido, ahí está. Bueno, se prohíben las suspensiones por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, quedando exceptuado de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué dice el 223 bis? Que se considera prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones, dinero que se entregue en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaran en las causas de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o a fuerza mayor debidamente comprobada. Que se pactaran esas asignaciones, que se pactaran individual o colectivamente y que sean homologadas por la autoridad de aplicación conforme a normas legales vigentes. Y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo va a tributar las contribuciones establecidas en las leyes XXX. Entonces, eso es lo que está rigiendo en este momento. Se puede arreglar esto que dice el artículo 223 bis con el sindicato, pero lo real es que están prohibidas las suspensiones hasta el 30, pasar a la otra, hasta el 31 de mayo. Seguimos. Hasta el 31 de mayo de 2021. Con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, bueno, eso no importa. Lo que quiero que quede claro es que por ahora y hasta la finalización del mes de mayo, estamos todavía en imposibilidad de despedir a los trabajadores o suspenderlo por falta de disminución de trabajo. Esa es la situación actual. Bueno, ¿cómo sigue la clase que viene? Comenzamos con la unidad 13 ya, la clase que viene. Muy bien. Entonces, vénganse todos afiladitos, empiecen a leer un poquito de la unidad 13 y nos vemos el próximo viernes a las 15 horas. Exactamente.